¿Cuánto? 10. ¿Pero son locos? Mirá, en la calle, obrigado, amigo. Bueno, acá el señor ahí, bueno, están... Eu não quero essa porcaria não, cara. Eu não uso essa... Re pipa tenían. Sí, Una sí. pipa con una Heineken. Caminando por el centro acá de San Pablo y de repente allá hay una señora que está en la calle invitándote a un cine porno. No, bueno, dale, me voy. No me filma, por favor. No. Creo que si no es en la meca de las chicas trans, los traviolos, Sao Paulo no sé dónde es. Como es un clásico de este canal, cada vez que recorremos una ciudad, mostramos una cara y la damos vuelta y mostramos la otra. Pero acá hay tanto lado B, lado C, lado L, que tuvimos que separar algunas porque eran videos por sí solos. En este video van a ver el lado B de San Pablo, la noche, marginalidad normalizada, la actividad nocturna, las sustancias, la ironía de vivir en un país donde el juego, el casino está prohibido, pero los burdeles no. Mi nombre es Mauro Albarracín y disfruten que estos videos son los que más cuestan porque hay que salir 1, 2, 3, 4 veces de noche, meterse en lugares donde no le gustan las cámaras, publicidad y arrancamos. San Pablo, hermoso. Cuando empecé con esto de viajar por el mundo sufría de algo que me angustiaba un montón y era que cuando llegaba al destino sufría una desconexión increíble. No podía avisar que llegaba porque mi servicio de internet no tenía cobertura y porque los que viajan saben, los wifi de los aeropuertos son malísimos y muy peligrosos. Todo esto cambió cuando conocí Saily. Saily básicamente es un servicio de eSIM. En pocas palabras, un chip virtual que se instala con una aplicación disponible para iOS o para Android. Cualquiera está disponible. Y te permite conectarte de forma rápida y justa, porque vos elegís los gigas, la cobertura que vos querés. Simplemente tenés que elegir el país, la cantidad de gigas que querés utilizar y no tenés que pagar ni un extra. Y a menudo suele ser el más económico en comparación a otras empresas. Y te traigo buenas noticias porque utilizando mi código LESA en el link que tenés en la descripción y en el primer comentario fijado, podés obtener hasta un 15% de descuento. ¿Cómo se obtiene eso? Solamente tenés que entrar a la aplicación, elegir el plan que vos querés dentro de los 180 países que tenés disponible y poner el código cuando te pide el cupón LESA. Así vas a obtener un 15% de descuento, que es bastante dinero, y así poder estar conectado apenas el avión toca el suelo. En Ucrania, cuando tuvimos que encontrar con Augusto en Polonia, un amigo nos recomendó Saily y nos salvó la vida porque créanme que en un lugar donde no se habla nada de inglés y están más cerca del ruso que del español, nos salvó la vida. Y el resto fue historia. Mantenerte conectado con Saily. Estamos en la calle Augusta, que es una calle muy importante para todo lo que es este mundo de la noche, porque hay muchos bares, hay muchos lugares para comer, muchas meninas, muchos gays, barrios medio gay, pero es interesante este dato que lo dije en otro video, que en Brasil está prohibido el juego, los casinos, salvo el juego, los casinos online, eso están habilitados. Esto me de frente más. Bueno, no está permitido el juego, los casinos, pero sí está permitido vender alcohol en la calle y nada más y nada menos que los puteríos, ¿sí? Lleno de cabarulos, llámalo lapdano, que son puteríos, al final sabés que siempre se puede arreglar. Ustedes saben cómo es eso. Me parece re loco porque en Argentina es al revés. El juego está legalizado, pero los cabarulos no existen más. Los caprichos de la democracia. En algunos países sí, en algunos países no. Y aparecimos en una cuadra de chicas trans. Y pronto van a ver, creo que si no es en la meca de las chicas trans, los traviolos, Sao Paulo no sé dónde es. Tampoco se puede fumar macoña, eso está ilegal, pero es permisivo en esta zona. Se nota que la industria está atrasada, la marihuana no es tan buena y es muy cara. Bueno, miren, en la calle hay muchos vendedores ambulantes y los más importantes son estos: papelillo, picador, todo para lo que veníamos hablando. No es legal el porro, pero dale, lo vende para el tabaco eso. Ah, pican el tabaco. Dale. ¿Cuánto? Tem de 10, de 20 y de 30. O de 10. ¿Pero son locos? Tiene mucho cannabis. 1 grama, 2 gramas y 3. ¿Te comés uno, Augusto? 10, Sí, es barato, sí, sí. Hay que comprarle. El de 10, mirá, en la calle, obrigado, amigo. Boludo, yo quería comprar un dulce para bajonear y era droga también, ¿viste? Bueno, pero calculé que un gramo más o menos es un buen poco. Che, mirá ese pule, está re cheto, boludo. Es medio feíto, es medio así. Me encanta. Pero no, pero él tiene un chocolate, tiene un papel. Tiene un re gusto a poco. Las cosas. Tiene un gusto a yerba terrible, ¿o no? Ahora expliquemos, esa chica es una trabajadora sexual que está en la calle. Nos pusimos a comer ahí el chocolate como vamos, pibe, movete que quiero laburar.
Bueno. Tuvimos mal, no la vimos. Bueno, a ver. Pará, es como morder un pedazo de planta, un pedazo de flor, ¿eh? Nunca comí algo con tanto gusto. Es como si masticaras un cogollo. Y amigo, para mí eso pega terrible, boludo. Bueno, en un rato le decimos. Augusto en la calle Augusta es como su versión trans, ¿no? No, trans no, pero ponele que me, no sé, puedo jugar a hacer otra cosa. No, mentira, no, bueno. Entramos el putero Casarao. Entre. Salimos del club Casarao, el más conocido, del Argüello Berto recientemente. No sé si es Dios, un mensaje que es Dios, no sé. Pero un lugar impecable, nivel Europa. No la estética, porque es bien brasilera, no está mal, no es fea. Tiene un sistema, el de la tarjetita también ahí, como en las panaderías, ese cartón que te dan, para que la gente de la barra no tenga que manejar dinero. Pero chicas de alto nivel de belleza, ¿o no? Sí, bastante hegemónicas y bastantes chicas, muchas chicas había. Estaban recién poniéndose, nosotros fuimos 10 cuartos, muy manija. Pasaban los minutos y venían las mejores, pero el guardia ya se van, quedamos un rato más. Y pasó media hora más y era un quilombo eso. Y era domingo, dicen que los sábados se pone más zarpado. Es muy interesante ir a uno de estos clubes en Sao Paulo. Sí, como dijimos, no deja de sorprender que en un país con tanto nivel de conservadurismo, con casi un tercio de su población siendo evangelista y demás, y donde es súper tabú, por ejemplo, el tema del cannabis, termine estando legalizado de hecho, tal cual en Tijuana, no más que con un poquito quizás de mejor gusto, pero tal cual en la práctica. Vos ves la operatoria de cómo frenan los autos de alta gama, se bajan las chicas, se cambian en el lugar que está al lado para luego entrar en el club, de ahí salen al hotel y está todo súper claro. Salís, es el barrio gay, hay más parejas homosexuales que parejas heterosexuales, es increíble. Claro, esto en el medio de parejas de varones y de chicas también que van de la mano. Pero perdón, pero no están los señores homosexuales y las locas, hay muchas locas. Acá había mucho que ya cruzaba la calle agarrado de nos vamos a mojar. Mucho piquito, un besito de pasito, ¿no? Sí, hacer una naricita así. Hay gente que se chapa en la calle, que también tiene que ver con un lado B y con un lado A, quizás. Gente que se besa con bastante pasión, digo, y gente adulta, no solamente adolescentes, que más gente que están ahí que decir. Pero acá, quiero decir, cuando se larga en San Pablo, No es joda, que sí llueve acá. Esto es parte del lado B. Cae una gota, guardate. No existe la lluvia despacito acá, Se cae el cielo. Es increíble cómo cambian el turno de las prostitutas en la cuadra de los prostíbulos y vienen las chicas todas tapadas, re lindas. Ve, ahí está saliendo una, ¿ves? ¿La ves allá? Cambian de lugar en lugar, no sé cómo es el método, pero estos son los autos que las están esperando para llevarlas y para traerlas. The Night House. Y las chicas ahí en la puerta. Ya se van, amigo. Está como re triste, me encanta, boludo. ¿Lo ves? Muy bueno. ¿Qué te parece, hermano? Bien apagado enfrente de otro lugar de strip dance, aparentemente de la comunidad trans. Directamente tienen una bandera, bueno, y en el medio de la gente también en situación de calle, ¿no? Sí, este es exclusivo de la comunidad trans. Mira un ciber. Ciber. Qué loco. Tenés noche de todo, ¿querés venir a viciar porque no te gusta la noche? Tenés un ciber, mirá, A ver. Están reviciando ahí. ¿Qué están jugando al counter? No sé, es raro la verdad ver un ciber en funcionamiento y se lo ve bastante bien, no abandonado. Bueno, miren, acá está cerrado, pero ven que acá hay un montón de trabajos, umbanda y demás. Son religiones de África. Acá están todos estos santos, ¿no? Los que bajan y después se le mete el cuerpo a la gente cuando hace los rituales. Acá es la Meca, amigo. Acá es la Meca de la umbanda. Sí, escuché de otros lugares, ¿no? Donde se les dice santeros. Vamos, que en Latinoamérica Latina uno escucha de esto, pero se entiende que sí, que por su predominancia de inmigración afro. Mirá, esta es la de la que hacen en el río Quilmes, ¿viste? La de Emaillá, ¿cómo es? Emaillá. Sí, algo así, la del mar. Y así ves un montón por acá. Miren este bar, qué bueno que está. Miren lo que es. Miren lo que la gente acá se toma unas birras, le meten ahí, cabrón. Pero tem uma parte de gente aqui dentro. Não filma, não. ¿No se puede? No. Bueno, dale, me voy. No me filma, por favor. No, estábamos caminando y empezamos a hacer unas tomas por acá y una chica estaba re borracha. No grabé, pero estaba muy borracha. Habían tomado como 40 birras, no sé cuánto había, 20 había. Y había por lo menos 20 envases en una mesa y queríamos grabar foto de eso y se la piba se lo medio sacaba. No me filme, pida para allá, no sé qué. Fue sin querer. Estos videos ya nacen desmonetizados. Pero ¿saben por qué lo hacemos? Por ustedes, porque sabemos lo que les gusta. Y a nosotros nos encanta, pero necesitamos que nos den algo, una suscribida. Cada vez más cerca del 1.000.000. Queremos llegar al objetivo de los 900.000 con este viaje. Por favor, suscríbete si no estás suscrito. Dale like porque eso ayuda a que el video crezca más y más. Y deja tu comentario de qué te parece el lado B de San Pablo.
Bueno, acá el señor ahí, bueno, están... Eu não quero essa porcaria não, cara. Eu não uso essa nada. Re pipa tenía. Sí, Una sí. pipa con una Heineken. Latita así de gaseoso de cerveza quemando de frente mal. Mientras toda la gente ahí en la gastronomía, super Sí, top. normal. Sí. Normal, tranqui. Cuando fuimos a Sinaloa y vimos un muerto, tuvimos la suerte de que no tenía una cara traumatizante la persona que iba muerta, que estaba así en la calle antes que llegue la policía. Y es loco porque esta persona está viva, la que está acá, y es más o menos lo que vimos. Pasa que ahora está tapada, parece un féretro. Re loco, ¿no? Sí, sí, la naturalización, ¿no? Y que esté ya tirado casi como si estuviera muerto. Y enfrente, bueno, no sé si se llega a ver el hotel ahí, una chica trans. Digo, la parte trash de la ciudad acá en San Pablo se ve en una vereda. Bueno, veníamos caminando por el centro acá de San Pablo y de repente allá hay una señora que está en la calle invitándote a un cine porno. Son las 11 y 10 de la mañana y ya es un boliche, pero en Argentina los cines norpos son completamente gays. Acá no hay meninas, todo 11 y 10 de la mañana. San Pablo. En este lugar de tecnología acabamos de descubrir un modus operandi tremendo. Re pro todo el lugar tecnológico, ¿no? Para arreglar celulares, computadoras, dispositivos electrónicos. Pero hay muchas chicas que atienden y lindas. Y es una técnica para que vos entres. Y miren, se repiten todos los locales, además una recorrida. Este es el último video que sale del canal. ¿Qué conclusiones saco yo de San Pablo? Que es inmenso, que no siento que no recorrimos nada y que realmente la riqueza como la pobreza, como dije en algún video, es mucho más radicalizado en ambos polos. La pasamos mal en una favela, la de Cracolandia es algo que no conseguís en Argentina de ninguna manera, más parecido a Estados Unidos, pero a la vez la cantidad de autos, mansiones y barrios privados y edificios preciosos que vimos, tampoco lo ves en esta brutal cantidad como acá en Argentina. Y en relación a esto que se dice que los extremos acá son más claros, la pobreza y la mega riqueza, sobre todo en un centro financiero como el de San Pablo, me cuesta no pensar y no querer asignarle un carácter o un análisis medio racial. ¿Por qué me pregunto esto? Porque fuimos a una fiesta de gente fancy, exclusiva, no había casi un negro. Entonces le pregunto, che, pero en los lugares, le digo a Mauro, los lugares donde vemos dinero casi que hay muy poco, ¿qué onda? No sé, es una apreciación personal, hablo del desconocimiento, 7 días en San Pablo se llama esta serie, no quiero sacar conclusiones tan así fuertes, pero a priori me da esa sensación, que generalmente en los lugares más pobres hay gente de color negro y demás. Sacando eso me parece una ciudad maravillosa, inmensa, con todos los contrastes que ofrece una ciudad de este tipo, ¿no? Extremos para todos los gustos. Y creo que sí me viviría acá, o por lo menos me lo pienso, por más que tengan todas estas cuestiones super trash, que por momentos nos rememora lo peor de Los Ángeles, ese tipo de cuestiones, tiene cosas muy buenas e interesantes. Ya me dan ganas de volver y eso que no me fui. Como Londres croto, boludo. Hoy que está muy Londres croto, ¿no? Sí, mira, este señor que duerme ahí con el perro. Una iglesia, boludo. Es impresionante los murales que hay, ¿no? En todo San Pablo. Sí, que conviven con estas postales, ¿no? Gente que está al costado de la sociedad con, bueno, un arte que está bueno eso por un lado, pero... Todo es una obra de arte en sí misma, el conjunto. Esto, arte, un lugar de adictos. Y bueno amigos, este fue el lado B de Sao Paulo. Creo que más que recomendada ciudad para que se peguen una gira. Les va a gustar lo bueno, el lado A, el lado B. Les recomiendo que vengan, esto es una parte. Son las dos cosas, son como las grandes ciudades. Tenés el lado B bien intenso y un lado A fantástico, una excelente noche. Mi nombre es Mauro Albarracín, espero que les haya gustado esta serie. Mi servidor, mi productor, el número 1, top 10 mundial, Augusto Telman, @Telman26, síganlo en Instagram, @Mauro Albarracín. Se viene pronto una nueva serie en alguna parte del mundo. Más ya se van a aventuras. enterar.